En el capítulo anterior, ofensiva sobre Cataluña. La República queda aislada internacionalmente. Sus ejércitos exhaustos son derrotados por una poderosa ofensiva franquista que no se detiene hasta ocupar Barcelona. El gobierno republicano se refugia en Francia. Se produce el mayor éxodo de refugiados en la historia de España. Alrededor de 500.000 personas atraviesan la frontera. Resistencia desesperada. El 10 de febrero de 1939, el presidente del Consejo de Ministros del gobierno republicano, Juan Negrín, aterrizó en Alicante. Unos días antes, había abandonado España junto a ministros, diputados y militares por el paso pirenaico de Lepertús. Ahora, regresaba para cumplir con la última misión que quería concretar desde su cargo: lograr una paz negociada que impidiera los horrores de una represión indiscriminada contra los partidarios de la República. La República estaba en una situación desesperada. Y está en una situación desesperada por varias razones. Primero, por razones internacionales. Es evidente el abandono inglés. Si es que alguna vez había existido algo contrario a esto, es evidente que Francia asimismo está deseando que se acabe el conflicto español, y es evidente que la Unión Soviética tampoco empieza ya a tener mayor interés por la cuestión española. Después de la caída de Cataluña, Negrín estaba convencido de que ya no quedaba otra salida. El horizonte estaba teñido de nubarrones oscuros. En un discurso al país, con motivo de la captura de Barcelona por los nacionales, el jefe de gobierno lo había sintetizado con estas palabras: vale más el riesgo mínimo de morir como héroes que la certeza absoluta de ser fusilados como borregos. Existe, si queremos, esa especie de esperanza en la que a veces piensa el doctor Juan Negrín, de que la guerra europea estalle de una vez por todas y la situación exterior de la República cambie. Pero no deja de ser una mera hipótesis de futuro sin mayor fundamento en aquellos momentos, en febrero de 1969. Y a escala interior, yo creo que el resistir es vencer, el famoso lema de Negrín, cada vez es menos posible, desgraciadamente para la causa republicana. A mediados de febrero, la situación política y militar se había tornado dramática para la República. El gobierno del Frente Popular, elegido 3 años antes, había sido dejado de lado por las democracias occidentales. Por influencia de Francia y de Gran Bretaña, la no intervención fue la política oficial adoptada por la Sociedad de Naciones, el organismo internacional con sede en Ginebra. Allí, a mediados de enero, el ministro de Asuntos Exteriores, Julio Álvarez del Vallo, había podido comprobar personalmente que la República había sido abandonada por sus aliados ideológicos. Cuando se dispuso a explicar la posición del gobierno republicano, el secretario de la Cancillería inglesa, Lord Halifax, abandonó el recinto. Álvarez del Vallo dijo entonces: sí, señores, malherido, abandonado, traicionado, el pueblo español continuará su resistencia. No nos queda más que combatir hasta la muerte, pero llegará el día en que se den cuenta de que España era el primer campo de batalla de la Segunda Guerra Mundial que se aproxima inevitablemente. Al fin y al cabo, la guerra civil española es una manifestación de una guerra civil latente en toda Europa, que estallará definitivamente con la guerra mundial, ¿no? Y luego, los franceses, el gobierno francés sabe muy bien que si por ayudar a la República tiene problemas con Italia y Alemania, el Reino Unido en esto no le va a apoyar. Lo sabe muy bien porque, entre otras cosas, se le ha dicho.
se le ha dicho por parte de los ingleses. No es que le hayan dicho, no intervengáis, pero sí que le han dicho, bueno, si intervenís ya os apañaréis. Y claro, para Francia es muy importante la alianza con el Reino Unido porque tiene Alemania, la Alemania de Hitler al lado. Entonces, la clave de Inglaterra, no la clave del Reino Unido, es un gobierno conservador. Desde el punto de vista político, ellos declaran la más estricta neutralidad, pero ellos quieren que ganen los sublevados. A mediados de febrero de 1939, la República todavía ocupaba un amplio territorio con 10 millones de personas y disponía de un ejército de 500.000 hombres. Pero la victoria franquista en Cataluña la había aislado de todo contacto con el territorio francés. 400.000 soldados, dirigentes y militantes optaron por los sufrimientos del exilio antes que padecer la incertidumbre del trato de los vencedores o la represión, la cárcel o quizás la muerte. La República venía de una serie de sucesivas derrotas militares y las condiciones de vida se hicieron cada vez más precarias. Frente a ella se erguía un ejército de casi 1 millón de soldados, bien equipados y alentados por el éxito de sus victorias. La toma de Cataluña benefició a los nacionales que recibieron el aporte de las industrias catalanas. Efectivamente, o sea, cuando en una zona manda Franco, manda el ejército, no manda nadie más. Y si alguien quiere más, se le llama al orden y ya está. En la zona republicana hay distintos proyectos democráticos, revolucionarios y en conflicto, ¿no? Y en conflicto. Por lo tanto, no hay esa unidad compacta. Pero también hay que decir que tampoco hay esa unidad compacta porque, entre otras cosas, la República es democrática hasta el final. Con todas las tragedias que pasan, sigue siendo pluripartidista hasta el final. Quiero decir que hay liberales, hay republicanos, hay demócratas, hay comunistas, socialistas, anarquistas, pero que sí, o sea, que las divisiones en el campo republicano son un factor importante, la existencia de un ejército compacto en el otro lado es un factor importante y la intervención extranjera es muy importante. La moral de las tropas republicanas estaba minada por la pérdida de Cataluña y el Acuerdo de Múnich, que evitó un choque frontal de Alemania con Francia e Inglaterra, y se agravaba todavía más con las disputas entre líderes y partidos políticos y las crecientes dificultades de la vida cotidiana. Una moral como la que en tiempos pasados había existido en amplios lugares de la España republicana ya no existe en febrero del 39. Es la desmoralización lo que ha hecho presa de la mayor parte de las gentes. No es que sea una vinculación política a los vencedores, no es cierto, no es esto. Es que esto se acabe, que se acabe cuanto antes. Nosotros cuando entrevistamos a gente que vivió aquella época, es una idea que te transmiten casi machaconamente, que se acabara, y que se acabara con todos los riesgos posibles que íbamos a tener muchos de nosotros, pero que se acabara. La moral de combate, la moral de resistencia. Yo creo que el mejor momento es ver la pequeña guerra civil que hay en la zona republicana entre los casadistas y los partidarios de la resistencia, fundamentalmente los comunistas. Y la población de Madrid observa esto con una lejanía que distinto con el compromiso que había habido en noviembre de 1936. El entusiasmo y la mística colectiva del comienzo de la guerra en la zona republicana estaban resquebrajados y por sus grietas asomaban viejos rencores y disensiones. Por ejemplo, Francisco Largo Caballero, Juan Negrín, Indalecio Prieto y Julián Besteiro lideraban grupos con gruesas diferencias. A su vez, los partidos republicanos se habían ido desdibujando desde el estallido del conflicto en beneficio de las organizaciones políticas y sindicales de izquierda. El Partido Comunista aparecía como una fuerza poderosa. Su disciplina partidaria y su capacidad de acción, más la ayuda soviética, sobredimensionaban su importancia y presencia. A lo largo de la Guerra Civil, el Partido Comunista empieza a tener una difusión enorme en el ámbito
madrileño. Y a la altura de 1937, aunque yo no tenga la constatación electoral, pero existen suficientes testimonios como para afirmar que se ha convertido en el principal partido de la ciudad. Y se ha convertido en el principal partido de la ciudad por varias razones. Primero, por su capacidad de propagandística y su capacidad de difusión, lo que podríamos decir su capilaridad, no solamente en el ejército, sino también en la sociedad civil. Segundo, porque el Partido Comunista ha sabido gestionar muy bien desde el punto de vista propagandístico la defensa de la ciudad en noviembre del 36, la batalla por Madrid, la defensa de Madrid. Esto yo creo que es un gran triunfo político de los comunistas en el seno de Madrid. Los comunistas también imponen un tipo de política de organización, de defensa de la República, la creación de una economía de guerra, la creación de una política de guerra, subordinar todo al triunfo final y clausurar las experiencias revolucionarias, lo cual pienso que en el mundo político madrileño es una doctrina, si queremos decirlo así, bien recibida. La población civil sufría de un gran desánimo, acentuado por las privaciones materiales y la propaganda enemiga que hablaba de la abundancia de alimentos en su bando. Manuel Azaña escribiría después de la guerra: es un hecho innegable que la voluntad de resistencia fue general mientras las masas creyeron en la eficacia de resistir para salvar la República. Es también evidente que perdiéndose la esperanza, nadie podría obtener, ni por obsesión ni por violencia, un sacrificio más. León Trotsky, en cambio, justificaba ese desánimo por otras causas. En un artículo del 30 de enero de 1939, titulado La tragedia de España, expresó: la fuerza dinámica de la revolución consistía en las esperanzas de las masas en un porvenir mejor, la entrega de las tierras a los campesinos y de las fábricas a los obreros. Pero los dirigentes republicanos han hecho lo que estaba a su alcance para pisotear y mancillar sus esperanzas. El resultado ha sido una desconfianza y un odio creciente de las masas. Esa es la principal causa de la derrota de las tropas republicanas. Al alarmante cuadro general de la República se sumaban las particularidades del conflicto en la capital republicana. Madrid estaba sometida a un constante hostigamiento militar y contabilizaba más de 8.000 edificios destruidos por los bombardeos. Sus habitantes padecían hambre y había largas colas de mujeres y ancianos en busca de los escasos productos que otorgaba el racionamiento. Después de la caída de Barcelona, Madrid se convirtió en una ciudad donde crecía el descontento y el cansancio de 2 años y medio de asedio. Los cuadros del Partido Comunista, que habían sido clave en su defensa desde noviembre de 1936, sostenían una férrea resistencia y no advertían los síntomas de agotamiento. Otros partidos del Frente Popular, en cambio, hacía tiempo que habían dejado de hablar de triunfos y querían terminar la guerra al precio que fuere. En el ejército, la disciplina impedía las manifestaciones de descontento y fatiga. La situación de Madrid siempre fue muy difícil al ser escenario y primera línea del frente de la Guerra Civil Española. Y la situación de Madrid se fue deteriorando a ojos vistas conforme avanzaba la Guerra Civil. El problema del sobrevivir de cada día se convirtió auténticamente en una aventura casi imposible, y eso fue minando poco a poco la moral de combate, la moral de la victoria, que se acabe cuanto antes. Hay momentos psicológicamente que merecerían la pena de una pequeña narración, cuando Franco bombardea en 2 o 3 ocasiones Madrid con pan blanco en 1938. Eso causa una impresión enorme. A ellos les sobraba el pan, a los franquistas, a la España nacional les sobraba el pan. No utilicemos para esto grandes categorías políticas. El hambre mina la moral de resistencia. Y el hambre en determinadas regiones de la España republicana fue terrible. Y fundamentalmente en Madrid, Madrid se moría literalmente de hambre en febrero de 1939. La búsqueda del alimento, la búsqueda de la vida, la búsqueda de poder comer, el poder comer de cada día, se convirtió, como he señalado, en una aventura imposible. Y eso colaboraba
pues a que la propaganda de la quinta columna, que en este caso es fundamental, fuera muy efectiva. Cuando llegue Franco se acabará el hambre, cuando llegue Franco se acabará el hambre. En el resto de la zona republicana, el panorama no variaba esencialmente. Tras un recorrido por el frente, Negrín opinó en esos días: el espíritu del soldado, según pude comprobar, es excelente, pero la retaguardia está cansada y hambrienta, aunque el pueblo sigue, a pesar de todo, interesado en la lucha. El estado de ánimo militar era bueno en Valencia, pero las dificultades materiales dieron paso a la aparición de una clandestina falange inexistente hasta entonces. La situación era relativamente buena en Albacete, de gran importancia para la producción de guerra y los recursos agrícolas. La división política entre los partidos del Frente Popular fomentaba los problemas en Alicante. Las disensiones llegaron a ser graves en la provincia de Jaén, mientras en Murcia los campesinos se manifestaron con hostilidad hacia la República. En Almería el ambiente era más seguro, pero en Ciudad Real, con gobierno anarquista, las querellas políticas eran frecuentes. En Guadalajara, territorio del Cuarto Cuerpo de Ejército, su jefe, el anarquista Cipriano Mera, se mantenía en conflicto con el gobernador comunista. En la provincia de Córdoba, la ofensiva republicana de Extremadura a finales de 1938, exitosa al comienzo, había producido decepción y fue detenida en el mes de enero de 1939. En medio de estas dramáticas circunstancias, las posiciones políticas se decantaron en dos direcciones. En un polo se agrupaban los jefes militares y los políticos que opinaban que proseguir la resistencia no tenía sentido, pues juzgaban la guerra como irremisiblemente perdida. Buscaban una paz negociada y digna que evitara represalias indiscriminadas. El principal gestor era el coronel Segismundo Casado, el jefe del Ejército del Centro, con sede en Madrid, quien atrajo a otros jefes militares y a los partidos del Frente Popular, con excepción del Partido Comunista y algunos dirigentes del PSOE. Casado había acordado, sobre todo, con el socialista Julián Besteiro, la estrategia de producir un golpe de Estado para derrocar a Negrín, a quien ligaban sin matices a la posición intransigente adoptada por el Partido Comunista. Casado también obtuvo el apoyo del jefe del Cuarto Cuerpo de Ejército, Cipriano Mera. El objetivo era organizar un gobierno representativo, pero sin presencia comunista, y acelerar las negociaciones para firmar un acuerdo de paz. En ese momento Negrín no tiene a nadie y tiene enfrente una conspiración militar que encabeza Casado con un componente civil que, digamos, lidera Julián Besteiro, que plantean directamente acabar con su poder, que es lo que el coronel Casado le lleva planteando a Juan Negrín desde hacía meses. Desde noviembre prácticamente Negrín sabe que hay una conspiración contra su gobierno para quitarlo y para poner al frente al coronel Segismundo Casado y que éste sea el que le entregue la España republicana derrotada a los vencedores, porque Casado quiere liquidar la guerra. Entonces, mientras que Casado tiene un montón de apoyos en el mundo militar y en el mundo civil, en parte del Partido Socialista y en el anarquismo, e incluso en parte del Partido Comunista, que también los tiene, Juan Negrín no tiene a nadie. En el otro polo quedaron los partidarios de continuar la resistencia a ultranza en espera del inicio de un conflicto europeo global. Pretendían obtener el apoyo de las democracias que enfrentaban a Hitler y Mussolini, principales sostenedores de Franco. Afirmaban que siempre convenía negociar desde posiciones de fuerza. Aquí estaban los dirigentes del Partido Comunista, ligados a la estrategia internacional de la Unión Soviética. El gobierno de la República estaba alejado de Madrid desde los primeros meses del conflicto. Había perdido peso específico a lo largo de la guerra y su incidencia era poco significativa en la región central de la España republicana. Ahora, el gobierno de Negrín había declarado el estado de guerra.
Se trataba de una medida de emergencia extremadamente grave. Los partidos políticos y las organizaciones sociales pasaban a un segundo lugar. Ahora, las cúpulas militares tomarían las decisiones importantes y el resto acataría. En febrero de 1939 pienso que existe un divorcio, y un divorcio considerable, entre el plano militar y el plano político. Esto para empezar, dimensión militar y dimensión política. Y dentro de esta ambientación existe un divorcio mucho más acusado entre el mundo militar y el mundo que rodea al doctor Negrín. En otras palabras, efectivamente, los restos del ejército republicano no comparten la doctrina del resistir es vencer. Y no comparten la doctrina del resistir es vencer por diversas circunstancias. Una primera circunstancia porque ellos valoran, hacen un cálculo y valoran que las posibilidades de resistencia son inexistentes. Esto para empezar. Muy bien, tenemos todavía 500.000 hombres con las armas en la mano. Desde el punto de vista cuantitativo parece que es mucho, pero desde el punto de vista cualitativo no podemos soportar en absoluto la enorme capacidad en tecnología militar que tienen los nacionales. No es un problema cuantitativo, pues, es un problema cualitativo. Representantes de Negrín habían tomado contacto en el más cerrado secreto con dirigentes cercanos a Francisco Franco, pero fueron desalentados de cualquier tipo de negociación. Franco solo quería una rendición incondicional del bando republicano. El mensaje también le llegó a Casado, quien mantuvo conversaciones informales con delegados oficiosos del gobierno de Burgos. Casado estaba convencido que su condición de militar le brindaba más posibilidades de llegar a un acuerdo. Franco solo pretendía la victoria total y absoluta y la rendición incondicional y no estaba dispuesto a ningún tipo de acuerdo, mediación, que la derrota del enemigo fuera sin paliativos, y yo creo que eso siempre lo tuvo claro, ¿no? Pienso que, por el contrario, en la zona republicana muchos o un sector no lo tenía tan claro que ese era el objetivo final, porque de otra manera no se entiende la actitud del Consejo Nacional de Defensa, ¿no? Existían sectores de los militares que habían permanecido leales, sectores más templados políticamente dentro de los socialistas, dentro de los republicanos, dentro de los anarquistas, que pensaban que cabía algún acuerdo. Eran sectores pequeños cuantitativamente, pero sí eran sectores que tenían capacidad, como se vio con el Consejo Nacional de Defensa, para intervenir en el curso de las cosas. En la entrada de 1939, la España nacional ofrece a todos los pueblos, con sus glorias y heroicos sacrificios, su voluntad de cooperar a la paz. En esos días, Franco emitió una señal muy clara sobre la política que iba a aplicar hacia los vencidos una vez terminada la guerra. En febrero de 1939 promulgó la Ley de Responsabilidades Políticas, que establecía diferentes sanciones contra quienes se hubieran enfrentado al ejército entre el 1 de octubre de 1934 y el 18 de julio de 1936, o se hubieran opuesto al glorioso movimiento nacional, como los nacionales denominaban a su sublevación contra la República. La misma ley ilegalizó a los partidos y organizaciones que habían apoyado al Frente Popular y estableció penas para quienes habían actuado en su favor o mostraron pasividad en todo ese ciclo. Castigaba conductas no tipificadas como delictivas en el momento de cometerse los actos y la ley se aplicaba con efectos retroactivos. Abarcaba un periodo de tiempo muy amplio, que se iniciaba 22 meses antes del golpe militar, extendiendo su ámbito a la rebelión de octubre de 1934, ocurrida durante el gobierno de centro-derecha y anterior a la formación del Frente Popular, y considerándose punibles hechos tales como representar al Frente Popular en una mesa electoral o hablar mal en público del movimiento nacional.
Como objetivo coyuntural, apuntaba a descartar las negociaciones y forzar la rendición incondicional. 5 días después de su promulgación, Franco ratificó su posición en un acto público y declaró que no aceptaría condiciones para la paz, ni siquiera aunque se lo pidieran Francia y Gran Bretaña. Hay que tener en cuenta que el reconocimiento franco-británico es cuando la guerra ya ha caído Cataluña, ya se ha decantado totalmente del lado franquista. No es que se haya terminado, pero se ha decantado claramente. El caso británico es bastante coherente con su línea de actuación, ¿no? O sea, ellos han ido avanzando en contactos y cosas, ¿no? Y es un paso más en el momento que está claro quién va a ganar. Y en el caso francés puede ser un poco quizá también de reconocimiento de una realidad de hecho y diríamos de minimizar las pérdidas desde un punto de vista, intentar que Franco va a ganar la guerra, pues intentar un poco empezar a reconstruir para que las relaciones no sean especialmente hostiles, neutralizar lo posible la tendencia que pueda tener hacia Italia y Alemania. El 22 de febrero murió el poeta Antonio Machado, el símbolo de una generación de literatos que abrazaron con pasión la defensa de la República. Machado falleció en el pueblo francés de Coyure, en los Pirineos Orientales. Había atravesado la frontera, acompañado por su madre y su hermano José, durante el éxodo de su pueblo. Se había negado a trasladarse a París para ser asistido como habían gestionado los poetas José Bergamín y Luis Aragón. Oficiales del Ejército de la República llevaron a hombros su cuerpo, envuelto en la bandera republicana, y le dieron sepultura. Lo que pierde España en la guerra civil es un capital humano magnífico. Claro, un capital humano irreemplazable. De una manera o de otra nosotros hemos vivido una etapa magnífica, la edad de plata de la cultura española, representada, si queremos, por la Junta de Ampliación de Estudios y los enormes esfuerzos de modernización que hizo la Junta. Pero, ojo, no solamente hubo literatos que se marcharon. Nosotros perdimos un capital técnico, perdimos un capital científico, nosotros perdimos científicos de primer orden, nosotros perdimos técnicos de primer orden, nosotros perdimos matemáticos de primer orden y sobre todo nosotros, más que ver el primer orden y las figuras insignes, nosotros lo que perdimos fue un tejido científico, un tejido cultural que había empezado a construirse y a tejerse a principios del siglo XX, que había seguido un crescendo magnífico y que no solamente está compuesto por poetas o literatos, es en su conjunto la cultura española, tanto en su dimensión humanística como en su dimensión científico-técnica, y en gran medida esto lo perdemos. El 27 de febrero, Francia y Gran Bretaña anunciaron el reconocimiento del gobierno de Burgos, que encabezaba Franco, como el representante oficial del Estado español. A los pocos días lo siguieron otros países, con excepción de la Unión Soviética y México. El golpe político fue demoledor para la República. Hemos hablado de cuestiones de la importancia de la ayuda internacional. No se puede reproducir hoy por hoy, de ningún modo, la idea de una cierta equidistancia. En el sentido, bueno, a los republicanos ayudó la Unión Soviética, también les ayudó algo Francia, a los otros Italia, Alemania, bueno, más o menos lo mismo. Esto es una supuesta voluntad de equidistancia o de neutralidad que es una absoluta mentira, es falaz, no se puede admitir esto desde el punto de vista del historiador. Desde el punto de vista del historiador, por cantidad, por calidad, por oportunidad, la ayuda italo-alemana es infinitamente superior y decisiva, con efectos decisivos, sobre lo que puede ser la ayuda que recibe la República. Esa es una cuestión que tiene que quedar absolutamente zanjada. No se puede
No puede haber, como te diría yo, tú vas por la calle y hay 5 chavales pegándole a 2 y decir, yo soy imparcial, son 3 y 3, no, son 5 y son 2. Esto no se puede jugar con esto. El 28 de febrero, desde París, Manuel Azaña renunció a la presidencia de la República. En los fundamentos de su dimisión, advirtió que las instituciones básicas de la República ya no existían y que su posición era casi decorativa. La debilidad del gobierno republicano era evidente. Incluso la dimisión de Azaña puso en tela de juicio la legitimidad de su sucesión. Designó a Diego Martínez Barrio por su condición de titular de unas Cortes que ya no existían. Pese a todas las contrariedades, Negrín se instaló en la llamada Posición Juste con su gabinete y desde allí pretendió mantener las formalidades de la conducción del bando republicano. Ya era demasiado tarde. El recién ascendido general Casado y los altos mandos comprometidos con la conspiración fijaron el 6 de marzo como fecha para el pronunciamiento. Pero el día 2, el almirante Miguel Huiza, jefe de la flota republicana amarrada en Cartagena, presionó al gobierno para firmar la paz en 48 horas o los barcos se alejarían de España. El 3 de marzo se conoció una circular del Ministerio de Defensa que reemplazaba a varios jefes militares con mando de tropa por otros supuestamente vinculados al Partido Comunista. Para los casadistas no hicieron falta más pruebas. Negrín y los comunistas intentaban un golpe de mano para retomar el control de la situación. A partir de allí, comenzaron una serie de conspiraciones secundarias que solo pueden interpretarse por la profunda anarquía y el descontrol que invadió al campo republicano. Hay mucho de exageración y hay mucho de mito en los nombramientos de última hora que iba a hacer el gobierno del doctor Negrín de determinados mandos militares o determinados ascensos, de Lister o de Modesto o de tantos otros. Porque para empezar, muchos de ellos no fueron publicados en los periódicos oficiales republicanos, claro está. Es decir, que no tuvieron lugar. Esto es importante porque Casado siempre la coartada que utilizó fue esto, una política de ascensos y de recompensas por parte del gobierno de Negrín demasiado favorable al mundo comunista. Es cierto que Negrín había confiado mucho en los mandos comunistas, eso es evidente, no hay lugar a dudas. Pero lo que está muy claro es que a última hora, teniendo en cuenta las circunstancias de la primera semana de marzo de 1939, esos nombramientos no fueron hechos efectivos. Pero en todo caso, sí es verdad que existía un clima de malestar en sectores del ejército, de los ejércitos republicanos. En plena revuelta contra Negrín, la flota republicana abandonó España y sus efectivos resolvieron rendirse en el puerto francés de Bizerta, en Argelia. La República perdió así 3 cruceros, 8 destructores y otras unidades navales, mientras la base naval de Cartagena fue escenario de enfrentamientos entre republicanos y rebeldes pasados súbitamente al bando franquista. El conflicto principal iba a estallar en Madrid. El general Casado, el socialista Julián Besteiro y el anarquista Cipriano Mera anunciaron el 5 de marzo por radio la conformación de un Consejo Nacional de Defensa. En la Posición Juste, Negrín analizaba la situación con sus ministros, absolutamente ajeno al suceso. El jefe de gobierno esperó hasta la tarde del 7 de marzo para intentar una negociación final con Casado. Finalmente, abandonó España en un avión. El último gobierno de la República cesó sin gloria. En otro aparato partieron Dolores Ibarruri, la pasionaria, el poeta Rafael Alberti y otros dirigentes comunistas. Los miembros del buró político del partido estudiaban la evacuación de sus mejores cuadros y su pase a la clandestinidad. Madrid, sumida en la confusión y la anarquía, presenció el último acto del drama.
Fuerzas leales a los mandos comunistas se enfrentaron con los partidarios de Casado en refriegas fratricidas. Los combates duraron varios días. El 11 de marzo, los comunistas se encontraron aislados del resto de la República y sus principales dirigentes fuera del país. Finalmente, comprendieron la inutilidad de los combates y se rindieron. Varios jefes militares fueron fusilados, otros encarcelados y entregados a Franco, quien ordenó su ejecución. Con el ejército republicano desmembrado, los generales Segismundo Casado y Manuel Matallana enviaron negociadores a Burgos con la esperanza de lograr un honroso cese de hostilidades. La respuesta fue clara: rendición incondicional o seguir la guerra hasta sus últimas consecuencias. Los republicanos habían pedido 25 días para poder exiliarse y terminar las negociaciones. El 27 de marzo, Franco interrumpió las reuniones, ordenó una ofensiva de sus tropas y reclamó que todas las fuerzas republicanas levantaran banderas blancas. En el amanecer del 28 de marzo, Casado partió al exilio desde Valencia. Ese día, los nacionales iniciaron una carrera hacia los puertos del Mediterráneo. Unos 50.000 republicanos se agolparon en Valencia, Alicante, Cartagena y Almería a la espera de transportes navales que nunca llegaron. Siempre se recuerda la situación de Alicante, es decir, de Madrid, de todas las zonas del interior. La población afluye a Alicante, al puerto de Alicante, con el objetivo y con la idea de que los barcos de las potencias occidentales van a acudir a sacar a esa población que iban a sufrir las represalias. Bueno, pues esos barcos nunca llegaron y más de 15.000 personas fueron llevados a los campos de concentración de Albatera y Los Almendros. Estos primeros campos de concentración creo que establecieron la respuesta que daba el régimen a esa población que temía las represalias, ¿no? Las condiciones de esos campos fueron las más terribles, aunque todas eran malas, pero esas fueron las más terribles. El 29 de marzo se rindieron Cuenca, Albacete, Jaén y Almería. El 30 cayó Valencia, donde fueron tomados 20.000 prisioneros. El 31 se entregaron los últimos baluartes de Murcia y Cartagena. El general Eugenio Espinosa de los Monteros entraba en Madrid y el único miembro del Consejo Nacional de Defensa que esperaba a los vencedores era Julián Besteiro. Las tropas de Franco fueron acogidas jubilosamente por parte de la población de Madrid, por convicción, por cansancio o por reacción a los excesos de la guerra. Miles de madrileños saludaron brazo en alto, entonaron canciones fascistas y enarbolaron banderas de los vencedores. El 1 de abril de 1939, 33 meses después del alzamiento militar, el generalísimo Francisco Franco escribió con su propio puño el último parte de la guerra. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. El problema básico para mí de la derrota republicana es que los republicanos no defendían todos la misma república y por tanto eso les llevó a enfrentarse los unos con los otros. Mientras que en la España sublevada, en la otra España, los militares que se sublevan en unos meses dan un mando único y ese mando único, que es Francisco Franco, pone como único objetivo la victoria y que nadie discuta su autoridad, para luego definir el modelo de Estado. Pero en principio, lo principal es la victoria. 2 semanas después, el 15 de abril de 1939, Hitler invadió Checoslovaquia, vulnerando los acuerdos que firmó con Francia y Gran Bretaña en Múnich. Estos se apuraron a firmar pactos de alianza con Polonia, que fue invadida en septiembre de ese mismo año. Había estallado la Segunda Guerra Mundial.
la guerra con la que había soñado el doctor Negrín. En el próximo capítulo, el desfile de la victoria. El general Franco asume la totalidad del poder político en España. Encabezará un gobierno autocrático apoyado por las potencias del Eje y soportado por los aliados. Se desencadena una feroz represión contra los vencidos y los simpatizantes de la República. Los exiliados en Francia sufrirán los avatares de la Segunda Guerra Mundial.